Ahora sí. Mientras yo voy exponiendo, voy viendo los temas, ustedes me van escribiendo en el chat y vamos así conversando y tomando algunos temas que quizás quieran que retomemos o que compartamos o que profundicemos, ¿de acuerdo? La clase pasada estuvimos viendo el tema de introducción a la gestión de personas, es decir, el marco conceptual de la gestión humana como disciplina. El día de hoy, como vemos en el esquema, vamos a ver contratación, reclutamiento y selección. Es decir, cuando ya hemos entendido cuál es el marco de trabajo en el que vamos a estar, hemos ubicado cada uno de los temas y cada una de conjunto de grupo de actividades. Ahora vamos a ver específicamente el grupo de actividad de desarrollo de talento, dentro de la cual está incluido contratación, reclutamiento y selección. Luego de que contratamos, reclutamos, vamos a pasar a formación y desarrollo, luego evaluación de desempeño y finalmente a planificación de carrera y sucesión. ¿De acuerdo? Muy bien. Tres partes de esta clase. Vamos a ver primero el desafío del reclutamiento y selección en la disciplina de gestión humana de hoy, ¿no? Sobre todo cuáles son los retos, el panorama en el cual nosotros nos vemos enfrentados cuando tratamos de reclutar o de incorporar personal a nuestra organización. Vemos que tenemos dos tipos de reclutamiento, ¿no? El externo, es decir, reclutamiento, vamos al mercado laboral, vamos al mercado de afuera y buscamos algún talento que se acople a nuestra organización de acuerdo a las funciones que nosotros vayamos a necesitar o al puesto en el que nosotros vamos a incorporar. Luego de eso vamos a ver también que tenemos el reclutamiento interno, es decir, una persona dentro de nuestra organización que puede ocupar el puesto, ya sea por promoción o por un movimiento horizontal, ¿no? Luego, en la parte 2 vamos a ver proceso y componentes básicos de reclutamiento y selección. Aquí vamos a ver el proceso en sí. Voy a darles exactamente dos modelos de procesos, de actividades que no van a ser los únicos y tampoco significa que van a utilizar todos los procesos o todas las actividades, sino que ustedes, de acuerdo al tamaño de su organización, de acuerdo a la complejidad que manejen, van a utilizar determinadas herramientas, de determinados procesos, o de repente es necesario incluir más también, eso es posible. Y por último, en la parte 3 vamos a ver el inbound marketing, inbound recruitment y marca empleadora. Bien, entonces vamos con la parte 1. Bien, Laura, efectivamente, la clase pasada vimos las prioridades de recursos humanos 2024. Este es el modelo de gestión, ¿de acuerdo? Nosotros en este caso estamos ubicados aquí, ¿no? Sí, acá, en gestión de talento. En gestión de talento, ¿qué vemos o qué vamos a ver? Vamos a ver reclutamiento y selección y capacitación y desarrollo. Estos son los dos grupos de procesos que vamos a ver dentro de la gestión de talento. ¿Qué otros procesos tenemos en nuestro marco conceptual? Gestión de clima, gestión laboral, gestión del desempeño, gestión de compensación y gestión de comunicaciones. En la clase pasada vimos un poquito de cada uno de ellos, el día de hoy vamos a ver talento específicamente. ¿Recuerdan esto? Las prioridades en recursos humanos 2024, que Laura muy bien nos hace recordar. ¿Qué vamos a atender el día de hoy? Esta partecita, ¿no? El número 2, la prioridad o la preocupación número 2, que es la escasez del talento. Específicamente, la proyección o la preocupación de los CEOs de que la escasez de talento va a ser perjudicial o va a ser uno de los principales factores perjudiciales para el desarrollo de nuestras perspectivas, de nuestro futuro, de nuestros planes empresariales. Muy bien. Entonces, vamos a la primera parte, desafíos y reglamentos en el reglamento y selección del día de hoy en día. Siempre todas las clases vamos a esquematizarlo. Vamos a empezar con la esquematización, vamos a ver en qué parte del modelo de gestión estamos atendiendo y vamos a ver cuál es la prioridad de la gestión humana que estamos nosotros atendiendo, ¿no? Todas las clases vamos a hacer eso para siempre estar ubicados, siempre saber dónde estamos, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a ver reclutamiento. Ustedes cuando van a entrar al mercado laboral, siempre van a tener un desafío, ¿ya? ¿De acuerdo? Que es, en primer lugar, ver dónde vamos a estar, dónde estamos ubicados, es decir, el mercado laboral actual. Como les comentaba la clase pasada, muchas de las personas, de los jóvenes que están incorporándose al mercado laboral son personas nacidas en el 2000, entre el 2000 y 2005. Estas personas tienen ciertamente un perfil muy específico, tienen una visión de la sociedad y una visión del trabajo muy diferente a los que son nacidos en el 90, nacidos en el 80 y nacidos en el 70, que ya están incorporados en el mercado laboral. Entonces son perfiles muy específicos, muy particulares, en el que nosotros nos vamos a tener que entender
para poder evaluarlos, para poder reclutarlos, ¿no es cierto? Entonces, este reclutador actualmente en el 2024, ¿no? En estos años actualmente, ¿cuál es el perfil del reclutador actual, ¿no? ¿Cómo es que cómo logra empatizar o cómo logra entender a los trabajadores que están incorporándose al mercado laboral y finalmente lograr poder sacar el mejor talento? Este perfil de reclutador, como les comento, tiene desafíos muy específicos al día de hoy. Estos son algunos de los desafíos que estamos nosotros desarrollando. Por ejemplo, lo que les comentaba, el cambio generacional, el millennial, generación Z y los alfas. Millennial ya no tanto, porque millennial ya tienen 30 años, están 30, 35 años, están bastante incorporados en el mercado laboral, conocemos muy bien su perfil, sabemos cuáles son sus expectativas, sabemos que de ellos lo que buscan es la estabilidad laboral, social y familiar, ¿no es cierto? Esas son sus prioridades. Priorizan la familia, los amigos, la estabilidad personal sobre el ascenso o la carrera profesional, a diferencia de la generación alfa, que actualmente que recién las estamos conociendo, que por el contrario, no solamente no priorizan la estabilidad laboral o el desarrollo profesional, sino que hasta incluso lo ven como algo a veces incluso innecesario, ¿no? Y puede ser, por ejemplo, por la magnífica estabilidad económica que hemos tenido los últimos 20 años, que de hecho ya se está acabando. Entonces, son perfiles generacionales muy distintos y por lo tanto la habilidad que requiere el reclutador del día de hoy es comprender precisamente la intergeneracionalidad que hay entre los distintos perfiles que yo voy a tener que escoger. Es decir, si yo voy a escoger un asistente que rodea los 25 a 30 años, o un analista entre los 30 a 35 años, o un coordinador que también están por estas edades, yo tengo que tener en cuenta cuáles son los perfiles de estas personas, sobre todo el tema generacional, ¿no es cierto? Comprendiendo esto, va a ser mucho más sencillo para mí poder reclutar al mejor talento. Bien, entonces el cambio generacional es muy importante comprenderlo, siempre tenerlo en cuenta cuando estamos hablando eh, de alguna persona o algún puesto en específico que queramos reclutar. Otro desafío que nosotros tenemos o que tiene el reclutador del día de hoy, si ustedes están manejando dentro de la tarea de reclutamiento, es la inestabilidad entre la relación del empleado y el empleador. Y una de las preocupaciones, de hecho, que habíamos visto en una de las prioridades de recursos humanos es precisamente la desconfianza que hay actualmente en las organizaciones actuales que hay entre el reclutador, perdóname, entre la empresa y sus empleados. Hay mucha desconfianza, hay mucha rotación de personal y evidentemente hay un desafío respecto eh, a la rotación, a la alta rotación que hay. ¿Y esto cómo lo solucionamos? Bueno, primero tenemos que desarrollar la habilidad de inteligencia emocional y segundo tenemos que ver mucho lo que son las líneas de carrera, la sucesión, los planes de carrera, que lo vamos a ver en la quinta y última clase. Otro desafío de reclutador de hoy, los cambios económicos, sociales y políticos. Actualmente tenemos muchísimos cambios económicos, sociales, más que los últimos 100 años quizás, ¿no? Tenemos cambios políticos en Medio Oriente, en Europa, hay mucha conflictividad, mucho conflicto bélico. Las normas económicas que hasta hace unas décadas las regía, pues, Estados Unidos y parte de Europa, ahora China tiene los principales actividades económicas acaparadas alrededor del mundo, los BRICS que se hacen cada vez más relevantes, ¿no es cierto? Ya vamos a tener que comerciar no solamente con Estados Unidos, sino también con China, con Brasil, con India. Entonces, son cambios económicos muy importantes y evidentemente la interculturalidad que vamos a ver establecida en ese tipo de cambios, a consecuencia de estos cambios, es muy relevante para nosotros cuando usamos de reclutadores, especialmente con empresas que trabajamos eh, con personal externo o cuyo personal nuestro trabaja con personas de afuera. La adaptabilidad, entonces, es una habilidad a desarrollar muy importante en estos días. Otro desafío de reclutador, la incorporación de la IA, ¿no? La famosa inteligencia artificial, el dominio de la tecnología y la IA es una habilidad esencial para el reclutador, sobre todo con las nuevas herramientas de reclutamiento y las nuevas herramientas, ya no decir nuevas, porque ya tienen sus añitos, las herramientas de tecnología de evaluaciones de potencial, por ejemplo, o evaluaciones de medición de inteligencia o habilidades cognitivas o habilidades sociales a través de pruebas estandarizadas que tenemos en el mercado.
Y de estas pruebas tenemos muchísimas. Tenemos Evaluar, tenemos el test Gorilla, que es actualmente ingresado. Tenemos, tenemos muchas, tenemos varias. Bayres INDEP también creo, Bayres Dep ha desarrollado algunas que son bastante interesantes. Entonces, eso tenemos bastante y los reclutadores lo conocen y si quieren dedicarse al reclutamiento también les puedo dar algunas herramientas. Pero bueno, incorporación de la IA, efectivamente. Y también esto no solamente a nosotros en nuestra función de reclutador, sino también en los puestos de trabajo. Vamos a ver el día de hoy que una de los pasos a seguir antes o previo al reclutamiento o como necesarios al reclutamiento es precisamente definir bien los puestos de trabajo. No puedo lanzarme a reclutar, no puedo lanzarme a buscar en el mercado si no tengo bien definido mis funciones, los roles, las competencias de cada puesto de trabajo y una vez ello y aprobados todos los requerimientos, recién puedo lanzarme al mercado a lanzar una oferta laboral. Entonces, la incorporación de la IA, o cada vez que nosotros vemos un requerimiento, una incorporación o un cambio, un recambio de personal, nosotros evidentemente tenemos que volver a dimensionar el puesto, volver a evaluar las funciones del puesto. Evidentemente la IA tiene mucho que ver acá, volver a reevaluar las funciones, los roles, las competencias, y en función a eso, después de hacer esa reevaluación, recién lanzarme al reclutamiento. Bien, pero para eso evidentemente necesitamos dominar la tecnología, ¿no es cierto? Otro desafío, cambios en de expectativas en la vida laboral. Sobre todo les comentaba esto y esto está muy ligado al tema del cambio generacional. Habilidades de coaching, ¿no? No es la idea o no pretendemos los reclutadores ser coach, ¿no? Ser coach de toda la empresa, pero sí tenemos que tener ciertos conocimientos para asesorar sobre todo a los clientes internos cuando requieren una vacante, cuando requieren una persona, cuando sale algo o alguien o hay un cambio en la estructura, tenemos que ir y asesorar, ser un socio de negocio para poder decirle, a ver, ¿cuál es la situación? Se ha salido alguien? ¿Ha habido una reconversión empresarial? ¿Ha habido un incremento de actividades? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Vamos a incorporar a alguien para reemplazar? ¿Vamos a promover personas? ¿Vamos a reestructurar la estructura orgánica, el tema orgánico de la empresa? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la mejor forma de nosotros agregar valor a la organización? Recuerden que eso siempre es el objetivo de recursos humanos. El reclutador, su objetivo no es traer gente, ¿no? El reclutador, al igual que todo el área de recursos humanos, es siempre agregar valor a la organización. Entonces, cambios en las expectativas de la vida laboral, habilidades de coaching, cambios en las herramientas de reclutamiento, lo que les comentaba, y los nuevos enfoques de género, que nos guste o no, estamos de acuerdo o no, las personas y sobre todo los nacidos en 2000, 2005 y las nuevas generaciones que están ingresando, tienen mucho énfasis, le dan mucho énfasis al tema del enfoque de género. Entonces, la mejor forma aquí es darle mayor formalidad y establecer una política empresarial, una política corporativa, una política institucional, de acuerdo, dependiendo de dónde estén ustedes, para finalmente establecer cuáles son los criterios en caso pues tengamos que incorporar a personas que no tienen o que tienen géneros, no masculino y femenino, sino otros géneros. Esto no en función a que si la empresa acepta o no, sino en función sobre todo a protección. Si yo estoy, por ejemplo, en una institución que es muy, por ejemplo, la policía o el ejército, que son instituciones muy castrenses, de repente incorporar a personas abiertamente de géneros que no son los tradicionales, por así decirlo, puede suponer exponerlos, ¿no? a ciertas situaciones conflictivas o que puedan dañarlos. Y esto en función a todos. Si yo soy una institución religiosa, evidentemente tengo que tener una política para incorporar a estas personas si es que lo voy a hacer. ¿De acuerdo? Y tener mucho cuidado con el tema de discriminación. Por eso les digo, nos guste o no, o estemos en la posición que estemos, es algo que sí o sí tenemos que considerar y tener una política clara sobre esto. Hay instituciones o hay empresas que tienen esto muy claro, ¿de acuerdo? Lo aceptan o no, pero lo tienen muy claro y es más, lo tienen establecido en una política que se llama política de género, ¿no? Entonces, esto es algo que sí o sí tenemos que tener en cuenta. Y el reclutador de hoy, para el reclutador, en general para el área, pero especialmente para el reclutador, tiene que tener en cuenta que para esto tenemos que tener una comunicación efectiva muy desarrollada. Muy bien, Pamela Auquilla me levantó la mano. No sé si me puedes escribir o abres tu audio para escuchar tu consulta.
o tu aporte. O me puedes escribir también. Muy bien. Entonces, desafíos de reclutador de hoy. Vamos a ver exactamente cuáles son las habilidades claves para precisamente desarrollar o afrontar estos desafíos. Les comentaba, por ejemplo, la comprensión intergeneracional. A ver, aquí, estas habilidades que ya hemos mencionado van a estar acá a la izquierda, ¿no? Para que estemos claros. Por ejemplo, la habilidad de la comprensión intergeneracional. Básicamente es la capacidad de entender cuáles son las expectativas, las diferencias, los detalles que nosotros vamos a poder a tomar atención en las distintas generaciones en el lugar de trabajo. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar y redefinir nuestros procesos. Inteligencia emocional, habilidad para manejar, discernir las emociones propias, ajenas y sobre todo para poder influir en las emociones y en la actitud o en las acciones de otras personas. Crucial para la comunicación y liderazgo efectivo, pasos a seguir, formación a los reclutadores en liderazgo y coaching, y no solo a los reclutadores, sino en general a toda la organización, pero especialmente a los reclutadores, ¿no? Estamos viendo ahorita reclutamiento. Si ustedes tienen un área de reclutamiento, es decir, un área especializada de 4 o 5 personas que ven reclutamiento, entonces es importante ejercer o formar a las personas en liderazgo, en coaching y en inteligencia emocional. Adaptabilidad, flexibilidad para ajustarse a los cambios rápidos del entorno laboral y tecnológico. Les comentaba, actualmente vivimos cambios mucho más rápidos de los que nosotros habíamos supuesto hace unos años, ¿no? Cambios políticos, económicos, sociales, culturales, tecnológicos. Estamos dando saltos muy agigantados, pasos muy grandes actualmente en nuestro contexto, en la actualidad, y tenemos que definitivamente ser muy adaptables, muy flexibles y poder integrar la tecnología, como bien lo dice acá, integrar la tecnología en nuestros procesos, porque si no lo hacemos nosotros, finalmente nuestra competencia lo va a hacer. O nos integramos y nos adaptamos o nos gana la competencia, ¿no? Dominio de la tecnología y la IA, lo que tenemos que hacer es fomentar la cultura de la innovación. Es difícil fomentar la cultura de innovación y sobre todo en empresas dedicadas a la optimización de procesos. Es decir, hay empresas que, por ejemplo, desarrollan productos, desarrollan servicios, sobre todo las empresas de servicios. Entonces están muy abiertos a la innovación, al error, a la prueba y error. A diferencia, por ejemplo, de empresas industriales o empresas de producción que están enfocados a la optimización operativa, a la reducción de costos y que definitivamente no aceptan errores. Por ejemplo, no hay margen de error. Si yo soy una empresa minera, por ejemplo, que estoy enfocado a la optimización empresarial, ¿por qué? O a la optimización de costos, a la optimización de procesos, ¿por qué? Porque como empresa de minas yo no puedo influir, no mucho al menos, ¿no? A menos que sea una empresa súper grande, no puedo influir en el costo, en el costo o en el precio del mineral, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Es tratar de reducir mis costos de producción, porque el ingreso no lo voy a poder ver. O sea, el ingreso, el costo de la venta del mineral no lo voy a poder, el precio del mineral no lo voy a poder cambiar. Lo que sí puedo cambiar, lo que sí puedo optimizar son mis propios costos. Y la misma lógica aplica para todas las empresas. Solo es que hay empresas, organizaciones, por ejemplo, las que son de retail, que pueden alterar los costos o los precios de venta. No podrán alterar el mercado, pero sí pueden alterar sus propios precios de venta. Pero también están enfocados en costos, pero sobre todo en el tema de la venta, el tema del servicio, ¿no? Entonces, son empresas con enfoques distintos, pero sin embargo siempre es bueno entender, fomentar la innovación. Incluso en empresas que no son abiertos al error, abiertas a la innovación. Habilidades de coaching, evidentemente, desarrollar programas de compromiso, ¿no? Fomentar el desarrollo personal y profesional dentro de la organización. Otra habilidad a desarrollar, comentábamos la innovación y mentalidad abierta, mejorar la comunicación interna. ¿Qué buscamos? Constantemente buscar atraer y retener talento. Esto lo vamos a ver en Inbound Market, en Inbound Recruitment. Finalmente, comunicación efectiva, básico para todas las áreas, no solamente para el reclutador, pero enfocado en el reclutador es el enfoque en la diversidad e inclusión para comunicar, transmitir y escuchar claramente los diversos discursos, la diversa cosmología o cosmovisión, mejor dicho, de los trabajadores que buscan incorporarse a nuestra empresa y a las personas o los talentos que nosotros buscamos incorporar. Entonces,
Estas son las habilidades claves del reclutador. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Ustedes que me comenten si hay alguna habilidad clave del reclutador del día de hoy, ¿no? Mientras me van escribiendo, yo les voy comentando, hace unos años, el tema de reclutamiento y selección se veía como un proceso casi estandarizado. Nosotros veíamos reclutamiento y selección como un proceso, por ejemplo, ¿no? Ingresaba el requerimiento, nosotros abríamos el CV, hacíamos el assessment, hacíamos el formulario, el assessment, finalmente, de acuerdo a lo que el psicólogo establecía, digamos que hacía una terna de 3, 5, 7 personas para una evaluación, una entrevista a profundidad. Eso era lo que todas las organizaciones hacían y todas las empresas hacían. Actualmente ya hay muchas, en los últimos años se han establecido muchísimas, o se han desarrollado muchas técnicas de reclutamiento, más que reclutamiento de selección. Evidentemente el reclutamiento también ha cambiado, ¿no? Antes, ¿cómo se reclutaba? A través de las bolsas de trabajo de las universidades, a través de las bolsas de trabajo bueno, de empresas de bolsa de trabajo, el mismo Ministerio del Trabajo también tenía su propia bolsa de trabajo. Ahora no, ¿no? Ahora se prioriza, sobre todo para técnicos y profesionales, los que son las bolsas de trabajo virtuales, es decir, Boomerang, Laborum, Computrabajo, todas estas páginas que nosotros sabemos o conocemos para poder reclutar personas y donde nosotros también buscamos trabajo. Entonces, ¿están de acuerdo con estas habilidades claves de reclutador de hoy? ¿O ingresarían o aumentarían alguna, o alguna de repente quitarían? ¿Sí? Me van comentando. Muy bien, parte 2, vamos a entrar a lo que es el proceso de reclutamiento y selección propiamente. Bien, ¿cuándo inicia el proceso de reclutamiento y selección? Estamos acá, proceso de reclutamiento y selección, pero previo a esto, hay una serie de pasos que nosotros tenemos que seguir dentro. LinkedIn también nos dice Madi. Muy bien. Hay una serie de procesos, de pasos, de consideraciones que tenemos que tener previo al proceso de reclutamiento y selección. Como nosotros vimos cuál es nuestra tarea principal, y siempre se los voy a decir cuál es nuestro objetivo de recurso humano como función, como disciplina, es darle valor a la organización. Entonces, nosotros cuando vamos a hacer reclutamiento y selección, ¿por qué nace este proceso? Ya sea porque una persona se fue, se retiró de la organización, eh, una persona de repente tuvo una promoción, en fin, el motivo que sea, ¿no? ¿De acuerdo? Una suplencia de repente, el motivo que sea que genere este requerimiento, que genere esta necesidad de incorporar una persona, nosotros vamos a empezar por aquí. Primero, el análisis de estructura organizacional, es decir, el dimensionamiento del puesto, la fuerza laboral o headcount y la línea de mando. Nosotros no simplemente vamos a recibir, no somos una mesa de partes, ¿no? No vamos a recibir el requerimiento y lanzar la publicación de reclutamiento y selección. Esa no es nuestra tarea, esa no es nuestra labor, y si lo están haciendo hay que reconsiderar. ¿Por qué? Cuando llega el requerimiento, cuando llega la necesidad, nosotros lo primero que tenemos que hacer es analizar la estructura organizacional, es decir, ver la línea de mando, ver el organigrama, atender la necesidad, de repente conversar con el jefe que está solicitando el requerimiento, que está solicitando a la persona, conversamos con el encargado, con el jefe, con el gerente, porque evidentemente nosotros comprendemos el negocio, ¿no? Nosotros sabemos el negocio, sabemos cómo son las operaciones, y si no lo sabemos tenemos que estar muy al tanto, estar muy en campo. Entonces comprendemos el negocio, comprendemos la situación, comprendemos la operación. Entonces vamos y analizamos la estructura organizacional con el jefe. Si, por ejemplo, tiene 10 operarios y uno se ha ido, no es simplemente automáticamente reemplazar el operario que se ha ido. Vamos a analizar la estructura, es decir, de repente en los 10 es mucha carga de supervisión para un solo jefe. De repente lo que necesitamos es reemplazar por un supervisor para potenciar los otros 9 trabajadores, ¿no? Potenciar su trabajo y así poder mejorar o reducir costos o aumentar la producción. O de repente lo que necesitamos, o de repente solamente necesitabas 7 personas y en realidad 10 estabas con una sobrepoblación o con o tenías exceso de fuerza laboral. Entonces no es simplemente que se va y lo reincorporas, porque los jefes y los gerentes siempre van a querer más personal para sus áreas. Pero nosotros como gestión humana tenemos que analizar si efectivamente es necesario reincorporar a esa persona. Puede ser también una oportunidad para nosotros de reducir costos laborales, ¿no? Reducir mano de obra. Entonces, analizamos el dimensionamiento, perdón, la fuerza laboral, si efectivamente se requiere reemplazar a esa persona y si es necesario reemplazarla, si es con el mismo puesto o no.
Y si es con el mismo puesto, ver la gente que está hacia abajo y de repente podemos promocionar a una persona que está en la línea, ¿no? En la línea de mando, en la línea de sucesión, promocionarla y reemplazar el puesto más bajo, ¿no? Y de esa manera disminuimos curvas de aprendizaje, reducimos costos, porque ustedes recuerden que cuando, por ejemplo, contratamos a una consultora, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hacemos ese servicio, contratamos una consultora a hacer un reclutamiento y selección, para hacer estos análisis ya te cobra, es un costo, ¿no? Y cuando hace el proceso de selección y te cobra al final, te factura, cuando ya tienes a la persona, te va a facturar en función al sueldo que esa persona está cobrando. Es decir, si yo reemplazo a un jefe, me va a cobrar, por ejemplo, 1.8 o 2 sueldos, ¿no? De lo que, por el servicio. A diferencia de que de si yo contrato a un asistente, me va a cobrar el 1.8 o 2 sueldos, pero de un sueldo mucho menor. Entonces, también optimizar costos es parte de nuestra función como recursos humanos. Ese es el punto, ¿no? Analizar la estructura organizacional, el organigrama, la pirámide, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ver el dimensionamiento, es decir, si realmente necesito un operario, un jefe, un asistente, qué es lo que realmente la organización necesita para optimizar sus procesos y reducir sus costos. Ese es el dimensionamiento. ¿Cuál es la jerarquía de la persona que yo realmente voy a reemplazar? ¿Necesito realmente ese asistente o de repente necesito a alguien más arriba, ¿no? De repente necesito un supervisor o de repente necesito, o tengo la fuerza laboral, tengo mucha fuerza laboral, tengo que reducir más bien, y que se ayude una persona es para mí una opción o una oportunidad de reducir costos. Y la línea de mando, ¿no? Quizás reestructurar también la línea de mando, no necesito, salió un asistente, yo no necesito reemplazar al asistente, necesito de repente eh, poner a un supervisor, ¿no? Para que supervise y potencie las habilidades de los otros trabajadores que han quedado. Ese es el análisis de estructura organizacional. Vamos a ver luego un poco de lo que es dimensionamiento para que me entienda mejor a qué nos referimos con dimensionamiento, ¿no? Es un paso previo al reclutamiento, pero igual vamos a ver. Analizamos la estructura organizacional. Por eso les digo siempre, nosotros somos un socio de negocio. No solamente vamos a recibir el requerimiento y al toque lanzamos la bolsa de trabajo, ¿no? Primero analizamos la estructura organizacional. Luego de eso, analizamos el puesto, ¿no? Analizamos la estructura, cuántos jefes necesito, cuántos supervisores, cuántos operadores, cuántos asistentes de esa área que ha surgido la necesidad. Analizo todo eso, tengo todo claro y ya tengo las decisiones y las aprobaciones. Ahí recién me pongo a analizar el puesto. Para este puesto en específico que yo voy a lanzar la publicación o voy a reclutar, ¿cuáles son las funciones que necesito? ¿Recuerdan las prioridades de recursos humanos del 2024? Una de las cosas que tenemos que hacer es precisamente repensar los puestos de trabajo, porque muchas funciones ya han quedado obsoletas, hay nuevas funciones e incluso hay funciones eh, que se pueden reemplazar con tecnología. Entonces, tenemos que analizar el puesto de trabajo, luego analizar la estructura, vamos a la cajita, ¿no? A la cajita que nosotros vamos a ver, el puesto en específico, la función, las competencias que se requiere para esas funciones y los objetivos que yo voy a tener para ese puesto en función a las competencias que requiero, ¿no es cierto? Y en función, evidentemente, a los objetivos organizacionales. De esta forma analizo el puesto, las funciones, las competencias y los objetivos. Y ojo, analizo puestos, no analizo personas, ¿de acuerdo? Entendamos bien eso, analizamos puestos, no analizamos personas. Muchas veces he visto que en realidad lo que quiere hacer una empresa, un dueño, un gerente, es incorporar a una persona y en función a esta persona, a su perfil, yo ahí es donde hago mi requerimiento, ¿no? Necesito una persona, y es en el estado, en CAS, ¿no? En el famoso CAS se ve mucho. Necesito una persona que haya estudiado ingeniería industrial, que tenga 3 años de experiencia profesional en empresas de determinado rubro, ¿no? Este, en empresas de química y que tenga un diplomado en construcción y que haya sido asistente de tal empresa, ¿no? Y o sea, es tan específico y al final, ¿qué es lo que requiere? De repente un asistente administrativo. Pero entonces es tan específico, estoy haciendo mi puesto en función a la persona que yo quiero incorporar y es totalmente al revés, ¿no es cierto? Yo analizo el puesto, veo qué es lo que va a hacer este puesto y recién me lanzo a buscar a la persona que lo va a ocupar. Tengamos en cuenta eso. Y yo sé que en el Estado hay veces esa mala práctica, sobre todo en los CAS, pero en este caso estamos hablando de las buenas prácticas, de lo que es lo que se debe hacer.
Bien, entonces analizamos la estructura organizacional, analizamos el puesto y finalmente recién nos vamos al requerimiento. ¿Quién genera el requerimiento? Quien sea que tenga que generar recursos humanos, el jefe, el gerente, quien tenga que generar el requerimiento de acuerdo a su política y sus procedimientos de cada empresa, genere el requerimiento y sea un documento virtual, digital, aunque sea un correo, pero que tiene que generarse. ¿Y por qué es importante para nosotros recursos humanos, tener este requerimiento? Porque no vaya a ser que pasado un tiempo yo incorporo una persona, yo lo tengo en la puerta ya para firmar su contrato y resulta que nadie se quiere hacer responsable del requerimiento, ¿no? Pasa, ¿no? Llego estoy firmando contrato con el nuevo asistente y viene un jefe, ¿y quién es esta persona? ¿No? La persona pues que me pediste hace 2 meses a incorporar porque tenías mucha carga laboral. Te va a decir, ¿qué? Yo no te he pedido nada, ¿no? Es cierto, eso sucede. Entonces, tenemos que tener el requerimiento formalizado, sea correo electrónico, sea el sistema, el RP que utilicen, cualquiera sea el medio, tenemos que tener ese requerimiento formalizado. Y no solamente formalizado, sino que tenemos que tener tres consideraciones. Uno, evaluar el puesto. Dos, el costo de mano de obra, es decir, tenemos que tener el presupuesto para poder pagarle. No puede llegar a fin de mes y decirle, oye, sorry, lo siento, no puedo pagarte, este es tu último mes y en unos días voy a ver si saco dinero para pagarte este mes, ¿no? Entonces yo tengo que tener un presupuesto de mano de obra aprobado y en disposición para poder pagarle a esta persona nueva que está ingresando o que voy a reemplazar. Y por último, también, como les comentaba, la línea de aprobaciones. La aprobación sea 2, 3, 5 aprobaciones, la que su política o la que su procedimiento tenga. Y si no tiene procedimiento, ténganlo. La línea de aprobaciones es muy importante. No les puede pasar, es una novatada total, que a mitad del reclutamiento aparezca un gerente y diga, yo no he pedido a nadie, yo no he pedido a ninguna persona, me estás cediendo tu costo de mano de obra, ¿no? No les puede pasar eso, ¿no? Eso es algo novatada, eso es algo que no puede pasarle a nadie, absolutamente a nadie. La línea de aprobaciones tiene que ser aprobada. Si no tienen una política, un procedimiento de aprobaciones, ténganlo, porque eso les va a servir a ustedes comprobar que efectivamente se generó el requerimiento y por eso es que ustedes están haciendo todo el proceso, todo el reclutamiento de, eh, de esta persona. Ten cuidado, Renelis, que se te ha prendido tu cámara. Reinales. Muy bien, proceso de reclutamiento y selección. Una vez que yo ya tengo el proceso de requerimientos, ya he hecho mi análisis estructural organizacional, ya he hecho mi análisis de puesto, tengo mi requerimiento aprobado con las aprobaciones y con las firmas necesarias. Recién me lanzo a hacer mi procedimiento de reclutamiento y selección. No antes, ojo, no antes, porque puede pasar también que estés a mitad del reclutamiento, de la mitad de la selección. Un segundo, tenemos cuidado con los audios, ¿ya? Puede pasar que estemos a mitad del requerimiento, a mitad del proceso, y sucede que viene un supervisor, un jefe, un gerente, el dueño, quien sea, y te dice, mira, yo no necesito un analista, yo necesito un jefe. ¿Y con qué argumento le vas a decir que tú ya me lo has aprobado? No, tú ya me lo has aprobado, no, porque tú ya has hecho previamente un análisis estructural, has hecho previamente un análisis de puesto y has generado la lista de requerimientos. Entonces, nadie te puede decir que ya no quiero un analista, quiero un jefe, ya no quiero un jefe, quiero un coordinador, no, ya no quiero un coordinador, quiero un peón. Entonces, ya nadie te puede decir eso porque tú tienes objetivamente todos los análisis que ya has realizado. ¿De acuerdo? Y si aún así, porque es el gerente, quiere decidir, bueno, ya es su responsabilidad. De tu parte, ya has hecho el análisis, ya has hecho ya tienes la línea de aprobaciones y ya por eso estás ejecutando el requerimiento. ¿De acuerdo? ¿Claros con eso? Esos son ya recomendaciones por experiencia propia, experiencia de vida. O sea, no es es por cosas que suelen suceder en la práctica. ¿De acuerdo? Esto no lo van a encontrar en ningún libro. Esto es cosas que suceden en la práctica de la gestión humana. Muy bien, hasta aquí. ¿Estamos todos claros? ¿De acuerdo? ¿Hay algo que no haya quedado claro? ¿Hay algo que estamos de repente con alguna duda o todo bien? Todo bien, perfecto. Muy bien, entonces, lanzo mi proceso de reclutamiento y selección. Lanzo mi proceso y, bueno, hago mi proceso de atracción de talento, hago mi reclutamiento, hago mi selección y finalmente lo que voy a hacer es incorporar a esta persona, ¿no? El famoso onboarding, que es
¿Qué consideramos en el onboarding? Creo que no está acá. Bueno, no está acá. Pero se los comento. ¿Qué consideramos en el onboarding? Por ejemplo, la firma de contratos, todo el tema legal. Para empezar, todo el tema legal. La firma de contratos, entregarle el reglamento interno de trabajo, porque eso está en la ley, entregarle nuestra política de hostigamiento sexual, porque eso está en la ley, entregarle nuestra política salarial, porque eso está en la ley, ¿no? Todo lo que son documentos normativos. Tenemos que entregarle sus funciones, ojo, porque yo ya los tengo establecido, ¿no? Sus funciones, su manual de operaciones y funciones, el MOF, o, o el nombre que ustedes le pongan, ¿no? Pero entregarle cuáles son sus funciones de trabajo y más aún cuando es contrato a plazo fijo o contrato temporal, ¿no? Eso lo vamos, no, en este curso no lo vamos a ver, pero si les interesa eso pueden entrar al curso de legislación laboral. Si es contrato fijo, tengo que entregarle su contrato y las funciones que él va a desarrollar es muy importante porque en base a esas funciones te pueden demandar si es que desnaturalizas el contrato por hacer funciones que no le correspondan o estar en áreas que no le corresponden. Entonces, es muy importante darle sus funciones, sus objetivos, ¿no es cierto? Lo que yo espero de él, porque cuando yo vaya a hacer la evaluación de desempeño, ¿no? Que es la clase 4, cuando yo voy a hacer la evaluación de desempeño, no vaya a pasar de que me digan, a mí nunca me dijiste que yo tenía que lograr 5, ¿no? Yo he logrado 3 y para mí siempre está bien. Entonces, yo entregándole los objetivos previamente, me evito ese tipo de situaciones. Entregarle sus objetivos, sus funciones, presentarlo evidentemente. Y esto ya no es, a ver, el tema de funciones y competencias, sí es cierto, tiene una parte legal, pero también nos funciona cuando nos quieren hacer demandas de desnaturalización o demandas por cese de actos de hostigamiento, porque para algunas personas, y la legislación de hecho sí está, un acto de hostigamiento es precisamente el evaluar de una forma baja, ¿no? Un desempeño que el trabajador considera correcto o alto. Me ha pasado, por eso les comento, ¿no? Entonces es muy importante hacer el tema de funciones, darle las funciones, darle los objetivos y que lo firme, ¿no? Que lo firme y si es contrato, evidentemente, y eso es por ley, darle un duplicado al trabajador. Luego de eso viene la parte normativa, ya viene la parte cultural o la parte ya de buenas prácticas, que es precisamente presentarlo a su área. Si tienen de repente cada quincena, de repente en esta empresa, ¿no? Cada quincena ingresan los trabajadores. Entonces, todas las quincenas, pues, hago mi meeting, ¿no? Mi reunión en una sala grande, entran todos los trabajadores y les expongo cuál es la cultura de la empresa, la misión, la visión, los objetivos organizacionales, cómo se traducen esos objetivos a sus objetivos individuales, en fin, todo está, vertirle toda la cultura de la empresa o de la organización. Eso también puede ser parte del onboarding. Esto obviamente depende de qué tan desarrollado, qué tan avanzados estén en cuanto a gestión en cuanto a gestión humana, ¿no? En sus empresas. Bien, ese es onboarding, pero no vamos a entrar mucho ahí, vamos ahorita a centrarnos a lo que es reclutamiento y selección, que es nuestro tema de hoy. Muy bien, proceso recomendado. Como les comenté, les voy a presentar dos procesos. Pueden sacar partes de este proceso, pueden desmembrarlo y armar su propio proceso, pueden hacerle caso a todo o pueden agregarle, no hay ningún problema. Esto es como un buffet en el que ustedes se pueden servir lo que necesiten. Bien, entonces, ingreso del requerimiento aprobado, ¿no? Inicia reclutamiento y selección. Me siguen, ¿no es cierto? Vamos acá. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, este proceso? ¿Qué es lo que considera? Primero, revisión de CVs o formularios, ¿no? Yo lanzo a mis páginas de reclutamiento, pueden ser por bolsas de trabajo, hay empresas de reclutamiento de bolsas de trabajo. Les comento, por ejemplo, hay organizaciones que tienen puestos de muy bajo perfil, o sea, muy poco técnicos, por ejemplo, guardería o limpieza, ¿no? Entonces, estos perfiles no buscan trabajo, o no suelen buscar trabajo en Boomerang o en LinkedIn, ¿no es cierto? Estos perfiles buscan trabajo en bolsas de trabajo, es decir, empresas que se dedican a precisamente atraer y reclutar perfiles que son de bajo nivel técnico. Entonces, bueno, puede ser ahí. El punto es que recopilas todos los CVs, todos los formularios y tú finalmente haces una primera entrevista. Esta primera entrevista suele ser telefónica. Suele ser telefónica, ¿para qué? Para comprobar datos, para que te comenten, ¿no? Algunas ciertas experiencias que ha tenido. Ya con la llamada, con lo que te comentan, puedes incluso ir analizando el nivel de capacidad cognitiva, del nivel de respuesta que te da, su elocuencia, su capacidad de comunicación. Hay cosas que ya puedes ir evaluando, pero como reclutador, no nada objetivo finalmente.
Y esta primera entrevista, evidentemente, es sobre todo para comprobar datos, ¿no? Para comprobar información que está en el CV. Bien, porque a veces te mandan CVs desactualizados, ¿no? Te mandan un CV, tiene 25 años y cuando le preguntas, no, yo tengo 35, ese CV es antiguo, ¿no? Hay personas que tienen el mismo CV 10 años, puede pasar. Entonces, primera entrevista normalmente es telefónica, ¿de acuerdo? Ahora, las empresas que se dedican al tema de reclutamientos masivos, ellos sí tienen primera y segunda entrevista presencial. ¿Por qué? Porque tienen unas instalaciones en donde van personas masivamente, por ejemplo, reclutamiento masivo, al día reciben 40, 50, 60 postulantes y todo el día están reclutando, entrevistando y comprobando datos. Entonces, ahí quizás el tema telefónico es tedioso para el reclutador y va a preferir un tema presencial, por más que sea primera entrevista. Puede pasar también eso. ¿De acuerdo? Primera entrevista, luego aplicación de pruebas, conocimientos, aptitudes, personalidad. Esto evidentemente lo hace un psicólogo organizacional, un especialista o incluso ahora actualmente existen herramientas informáticas que nos evalúan precisamente las aptitudes, la personalidad de los trabajadores. ¿De acuerdo? Aplicación de pruebas, las pruebas que necesiten, que ustedes consideren necesarias para el puesto que ustedes están aplicando, ¿no? O el puesto que ustedes están buscando. Sería un poco raro exigirle, por ejemplo, también establecer cuáles son los niveles de cada conocimiento, de aptitud y personalidad que yo voy a requerir. Por ejemplo, si sería un poco eh, no congruente exigir, por ejemplo, una prueba de inteligencia de IQ, ¿no es cierto? De nivel de IQ a una persona, no sé, por encima de 100, cuando yo en realidad lo que necesito es que mantenga los espejos limpios, por ejemplo, un limpiador de espejos. Entonces, sin desmerecer mucho el trabajo, en realidad, si voy a buscar a alguien con ese tipo de perfil, de repente va a ser muy difícil para mí encontrarlo, ¿no? Ser también muy congruentes con este tema de las pruebas. Luego de que yo ya apliqué a las pruebas, compruebo las referencias. Ahora, este tema es eh, muy debatible, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el tema de las referencias, el, acá lo ponen antes de la segunda entrevista. Este marco, este proceso que es de Arbaiz y Dolan, ¿de acuerdo? Este proceso pone las referencias antes de la segunda entrevista. Yo personalmente, la comprobación de referencias lo hago previo a la contratación. ¿Por qué? Porque si no voy a estar llamando a muchas referencias de muchos trabajadores y aparte que me sobrecargo de trabajo, y muchas veces a los ex jefes o a los ex supervisores de estas personas como que lo están llamando a cada rato para pedir referencias cuando de repente no es muy cómodo, sobre todo para la persona que está postulando, no para el postulante. Puede ser un poco incómodo. Entonces, este tema de comprobación de referencias, a mí me gusta ponerlo luego, ya poco antes de la incorporación o de la contratación. Pero bueno, acá lo consideran ahí, que también está bien, sobre todo para tu segunda entrevista, que suele ser, por ejemplo, con el supervisor directo, con el jefe directo, te puedan, te pueda, te pueda dar una mejor referencia o puedas tener mejores comprobaciones. Claro, porque de repente pasa por entrevista del jefe directo del gerente, el jefe gerente dice ya, esta persona es, y en la comprobación de referencia resulta que había salido pues por robo, y de repente está postulando para cajero, ¿no? Ha salido por robo, por algún tema complicado, entonces ahí vas a tener que explicarle a tu gerente que, oye, lo siento, la persona no puede ingresar porque tiene ciertos antecedentes. Ahora, este es un punto que siempre me gusta debatir o siempre me gusta poner. El tema de los antecedentes policiales, penales y judiciales, ¿no? ¿Es legal, ilegal o no, o es correcto pedirles o solicitarles a los trabajadores estos antecedentes? Y les voy adelantando, ¿no? Sí es válido porque de hecho, el CertiJoven o el CertiAdulto ya te ingresa o está incorporado dentro del CertiJoven o del CertiAdulto el tema de los antecedentes policiales, penales y judiciales. Entonces, como empleador, sí puedes acceder, pidiéndole el CertiAdulto o CertiJoven, puedes acceder a estas referencias. Pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo con anunciar, o mejor dicho, explicarle al colaborador por qué no ha sido seleccionado. Bajo ningún momento, bajo ninguna circunstancia, y eso ténganlo bien claro como organización y como reclutadores y como gestión humana, pueden decirle al trabajador o al postulante, mejor dicho,
que no ha sido seleccionado porque tiene un antecedente policial o judicial. Porque eso estaría configurando un acto de discriminación. Todas las personas, todos los trabajadores, tenemos oportunidad de pagar nuestra deuda a la sociedad y finalmente tenemos sobre todo derecho al trabajo, ¿no es cierto? Entonces, decirle a una persona, a un trabajador, un postulante que no ha ingresado por temas de antecedente policial o antecedente penal, o mire, incluso yo cuando trabajaba en empresas que tienen sus sedes en provincia, sucede mucho de que las personas tienen, en provincia no sé por qué, pero en provincia se, se denuncian mucho, ¿de acuerdo? Por violencia, porque y sobre todo por el tema de esto, no, sobre todo por violencia, ¿no? Pero también hay ciertas demandas judiciales por temas de alimentos, en fin. Entonces, estas sentencias o estos temas, estas situaciones salen en lo que son antecedentes judiciales. Entonces tú de buenas a primeras no puedes decir, ah, ya tiene un antecedente, una sentencia por demanda judicial de alimentos, entonces no puedes ingresar a trabajar, ¿no es cierto? Y si esa es tu decisión, no se lo comuniques. Tienes que tener un comunicado estándar en que diga, hemos seleccionado a otras personas, acomodado mejor el perfil, en fin. Bajo ningún motivo, si es que sucediera el caso, no pueden, para empezar, no deberían, ¿no? Discriminar a alguien por algún antecedente. Pero si lo hicieran, no se lo digan tampoco, ¿no? Porque eso configura un delito de discriminación y eso evidentemente es una sanción, una multa de la SUNAFIL hacia tu persona si es que esa persona decide denunciar. Entonces tengamos mucho cuidado con el tema de las referencias. Pero continuamos. Segunda entrevista, examen médico ocupacional. Nuevamente, tengamos mucho cuidado con el examen médico ocupacional. ¿Qué tenemos ahí? Si se dan cuenta, este tema de gestión humana tiene muchos riesgos también, ¿no? Si no estamos en operaciones, pero legalmente estamos expuestos a muchos riesgos. El tema del EMO, ustedes díganme, ¿el EMO es determinante? ¿Tengo que hacer el EMO antes? Y es determinante, o sea, ¿puedo cerrarle la puerta a alguien porque no me ha pasado el examen médico ocupacional? ¿Ustedes qué dicen, no? Ahí abro debate, pueden irme escribiendo. El examen médico ocupacional. Depende, me dice Laura. A ver, cuéntame, Laura. ¿En qué casos podría yo utilizar el examen médico ocupacional para cerrar el proceso o detener el proceso con un candidato? ¿Cuándo es válido? ¿No? Si el trabajo físico, sí. De acuerdo. A ver, efectivamente, el examen médico ocupacional, y la misma normatividad nos lo dice, nos sirve a nosotros como empleadores para poder determinar si una persona puede o no ejercer una labor. Por ejemplo, si yo soy una empresa de transporte, ¿no? Y estoy buscando choferes, ¿no? Entonces, en el examen médico ocupacional, viene una persona que ha sido, digamos, por ejemplo, ¿no? Tiene TBC, por ejemplo. No, no, miento, TBC no es diabetes. Tiene diabetes, ¿no es cierto? Y tuvo una amputación de sus miembros inferiores. Entonces, esta persona, yo todo el proceso se lo hice virtual, ¿no es cierto? Todo el proceso se lo hice virtual, las referencias se lo hice virtual, me llamé y no sé qué, en fin, N cosas, ¿no? Ya hice todo mi proceso y me falta solamente el EMO, pero yo por el apuro le digo, mira, después haces el EMO, mañana preséntate a trabajar. Es más, incluso firmaste virtualmente, ¿no? Hay herramientas ahora informáticas para hacer la firma digital, la firma virtual. Entonces hiciste la firma, ya lo contrataste, está en tu planilla, ¿no? El día 1 está en tu planilla, el día 2 se incorpora a trabajar. Al trabajador solamente le falta su examen médico ocupacional, ¿no? El trabajador va a la sede y resulta pues que está en silla de ruedas, ¿no es cierto? Y tú lo que necesitas es un chofer que precisamente maneje el bus, ¿no es cierto? Y para eso necesitan más piernas. Pero tú ya lo contrataste, ¿de acuerdo? Tú ya lo contrataste, ya firmó contrato, ya está en tu planilla, tú no puedes retirar a esa persona. Por eso les digo, en este caso, siempre el examen médico tiene que ser previo, acá está bien clarito, previo a la decisión de rechazar, mantener o contratar. Uno. Y dos, no va a configurar una discriminación si no lo contrata, si no pasa el examen médico. Discriminación va a ser o se va a configurar cuando tú lo contratas y luego de eso, sin pasar el examen médico, quieres retirarlo de la empresa porque de repente tiene alguna dificultad. Eso ahí te va a surgir o te va a meter en un lío muy grande porque tú lo vas a despedir y esa persona evidentemente, porque ya ven el perfil es así, si está postulando un puesto de chofer sin saber, sin poder conducir, entonces ya más o menos tienes que tener en cuenta cuál es su perfil, ¿no? Entonces va a querer, tú lo vas a rechazar, evidentemente te va a denunciar y te van a caer las multas y va a ser muy complejo todo. Y tú como reclutador, como
justificas el haber contratado un chofer con esas características. Ahora, ¿qué quiere decir? Que nunca voy a contratar a personal discapacitado, no, ¿no es cierto? Sino que yo tengo que darle las herramientas, eh, tengo que preparar, ¿no? El lugar de trabajo, el puesto de trabajo previo a la contratación de este tipo de perfiles. Tengamos mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? El examen ocupacional siempre es antes de la decisión y una vez que el examen ocupacional salga negativo, si es que sale, no sale negativo, sale con observaciones, cuando tú le comunicas a esta persona que no ha sido seleccionada, si es que lo haces, cuando tú se lo comunicas, tengamos muy bien en claro que el, el mensaje no puede incluir ni sus antecedentes ni su condición médica, ¿de acuerdo? No lo incluyamos, no nos metamos en líos innecesarios. Simplemente indicar que han encontrado mejores perfiles y han decidido detener la contratación o el proceso. Está ahí. Claros ahí, les doy las fijas para que no les multen, no tengan problemas con ninguna entidad. Una vez que yo realizo el examen médico ocupacional y ya estoy enterado de todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, otras cosas que pasan, que suelen pasar, suelen contratar personal y de repente esta persona de repente está embarazada, ¿no es cierto? Está gestando, ya tiene ciertos niveles o cierta cantidad, cierto tiempo de gestación, pero tú ya una vez contratada ya no lo vas a poder retirar. De repente para tu trabajo esta persona necesita ir a alturas muy altas, de repente estás contratando a una persona para que te limpie lunas en edificios, ¿no es cierto? Por la parte de afuera y evidentemente una persona embarazada no puede hacer ese tipo de manejo de ejercicios físicos, ¿no? De trabajos físicos. Y eso tú lo tienes que saber antes, evidentemente. No digo que no contraten embarazadas, eso no es el mensaje es que tenemos que saber cómo es el proceso, porque una vez que ya está contratada, ya está en tu planilla, ya está dentro del sistema de protección de personas vulnerables, que es lo que veíamos, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver laboral, dentro de los regímenes especiales hay un tema, unas normas que protegen a las mujeres embarazadas, entonces ya no vas a poder retirar o desvincular a esta persona. Si eres una empresa de alimentos, de expendio de alimentos, hay legislación específica para ver qué tipo de personas pueden ingresar o qué personas no pueden ingresar, ¿no es cierto? Entonces, ahí tengamos cuidado con eso. Luego de que pasamos el examen médico ocupacional, decidimos, analizamos, rechazamos, vemos a quiénes no y finalmente notificamos al candidato. Le doy la carta oferta o le digo cuál es la oferta de empleo, ella lo va a aceptar o no y finalmente pasamos al onboarding. A ver, ¿qué me están comentando? En su desarrollo de la designada, considero que después de contratación y la persona está muy necesitada, se va a reservar si sufre alguna complicación. Evidentemente sí es cierto, ¿no? Entonces tengamos en cuenta esto. O sea, es una línea que tenemos que tener muy clara. No es una zona gris, ojo, no es difusa, aquí no hay debate. Tenemos que tener muy claro de que el examen médico ocupacional es, y puedo hacerlo, y no hay ninguna norma que me lo impida, tiene que hacerse antes de la contratación, no después. Si tú lo haces después, asumirás las consecuencias, asumirás la decisión que es tomada. Pero el examen médico ocupacional tiene que ser antes ¿de acuerdo? Porque efectivamente hay personas que ocultan sus condiciones médicas en función o con tal de ingresar a determinados puestos de trabajo. Muy bien. A ver, entonces, continuamos. A ver, saber contratar a alguien en condiciones de desarrollar todo lo que asigna la posición si la persona está muy necesitada de desarrollar. Ya, perfecto. Entonces tengamos muy claro eso. Como les digo, la línea no es difusa, no es que haya algo que analizar, nada. Evítense problemas, evítense complicaciones. El demo es antes de el contrato, ¿no? Muy bien, entonces, sigamos. Este es un segundo proceso recomendado, en este caso es de Ales, de Marta Ales, es una figura bastante citada, ¿no? Cuando hablamos de gestión por competencias, reclutamiento, selección. Los procesos son muy similares, pero ella pone este puntito, ¿no? Que es el tema de la decisión sobre realizar búsqueda interna o no. Eso no lo considera en el anterior, en este proceso, lo considera Ales sí, y es obviamente una parte esencial importantísima del tema de a ver si es que promocionamos a alguien internamente o movemos a alguien horizontalmente, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, decidir si vamos a realizar una búsqueda interna. ¿De acuerdo? ¿Qué otro tema?
Considera Alex que no considera el proceso anterior el tema de comunicación a postulantes fuera del proceso, es decir, si yo tengo que comunicar o no a las personas que han quedado fuera del proceso o que no están o han quedado descartadas, ¿no? De los 120 postulantes que yo tengo, solamente voy a contratar a uno. Entonces, a los otros 119, ¿les comunico o no les comunico? ¿Cómo les comunico? ¿De acuerdo? Y en eso sí hay que tener muy en cuenta lo que les comentaba. No mencionar el tema de antecedentes policiales, penales, judiciales y no mencionar el tema del examen médico ocupacional. Tengamos tengamos mucho cuidado con eso. ¿De acuerdo? El tema, si vamos a comunicar, que para mí es una buena práctica, yo lo haría, yo lo hago, una buena práctica, pero tengamos mucho cuidado con el tema de la comunicación, porque no por tener una buena práctica me voy a meter en un problema legal, ¿no es cierto? O me voy a exponer a una multa. Tengamos en cuenta cómo comunicamos a los postulantes que quedan fuera del proceso. Muy bien. Listo. Hemos visto el proceso de reclutamiento y selección. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algo que querramos repasar? Escríbame, por favor, si tenemos alguna duda o algún tema que esté en el aire. Y si no, vamos a pasar a lo que es análisis de puesto. ¿De acuerdo? Es un paso previo, pero una vez que ya hemos analizado el proceso de reclutamiento y selección, esto nos va a ser un poquito más sencillo de entender. Vamos a ver ahorita análisis de puesto. A ver, coméntenme. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Está todo bien? ¿Está todo claro? ¿Perfecto? ¿O no se entendió nada? Tal vez coméntenme. A ver, entonces sigamos. Análisis de puesto. Muy bien. A ver, acá sí necesito su atención para que podamos entender bien estos conceptos, porque esto nos va a servir, más que en reclutamiento y selección, nos va a servir sobre todo en lo que es evaluación de desempeño, ¿de acuerdo? Establecimiento de objetivos y evaluación de desempeño. Lo pongo acá porque reclutamiento y selección no es tan complejo en cuanto a su concepto, sí tiene mucha complejidad en la ejecución, dependiendo de qué organizaciones estemos manejando, pero es corto el tema conceptual. En cambio, el tema de desempeño y evaluación de desempeño y objetivos sí es bien complejito. Entonces, por eso vamos adelantando un poco este tema de lo que es dimensionamiento de puesto. Pero igual tengan en cuenta que esto está dentro de análisis de puesto, ¿de acuerdo? Dimensionamiento de estructura y análisis de puesto. Estamos todos, todo está relacionado, no hay nada separado. Acá todo está concatenado. Bien, el dimensionamiento de puesto. Nosotros cuando estamos hablando de organizaciones, a ver, yo sé que hay organizaciones muy horizontales que son muy, ¿cómo decirlo?, muy amigables, pero finalmente todas las organizaciones en todo nivel tenemos este tipo de estructura, ¿no? Una persona que es el dueño, el gerente, el responsable y finalmente los operativos, ¿no? Las personas que están en el campo, en la cancha. Tenemos siempre esta estructura, querramos o no. De una u otra forma, será una pirámide más puntiaguda, más achatada, más plana, pero siempre va a tener esta forma de estructura. El nivel institucional, los mandos medios, los intermedios, los tácticos, ¿no? Primero el nivel institucional, el tema estratégico, la estrategia, ¿no? La misión, la visión, los valores, las inversiones. Después tenemos los mandos medios, los tácticos, ¿no? Los gerentes tácticos. El nivel operativo, la supervisión, el mando de supervisión, la línea de supervisión y, por último, el tema de operaciones, que hacen y ejecutan las tareas. No vamos a ver el tema de operaciones, vamos a dedicarnos ahorita a lo que son puestos que son de niveles de supervisión en adelante. Bien, entonces tenemos el nivel institucional, es la alta dirección, ¿no? El tema, la estrategia, la misión, la visión, los valores, los objetivos organizacionales, los objetivos estratégicos, hablando de inversiones, de costo, de gastos, cuánto quiero vender, cuánto quiero gastar, cuál es el análisis del entorno macroeconómico, del entorno económico en el que me muevo, el análisis social, ¿no es cierto? Todo lo que está arribita del Balance Scorecard, todo eso es el análisis de la alta dirección. Aquí está el directorio, acá está el gerente, acá están los dueños, ¿no? La gente que ha puesto el dinero, todas estas personas están en el nivel institucional. El nivel intermedio es la gerencia, ¿no? El gerente operativo, el gerente táctico, el gerente de recursos humanos, por ejemplo, estamos hablando acá a nivel intermedio, gerente de recursos humanos, el gerente de operaciones. Ahora,
Dentro del nivel intermedio vamos a ver que depende muchísimo, muchísimo de lo que es el tamaño de la organización. Cuando estamos hablando de organizaciones, por ejemplo, globales, estamos hablando de acá el C-Level, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de un gerente general de gerentes de recursos humanos. Bueno, acá podemos ingresarlo acá arriba. Pero va a depender mucho de, evidentemente, la organización en la que estemos presentes. Por eso les digo que esto se llama, por eso esto se llama dimensionamiento. Vamos a dimensionar nuestra organización y vamos a dimensionar los puestos. Y finalmente, el nivel operacional, la supervisión, ¿no? Las personas que están en contacto directo con el personal operativo, los supervisores, los jefes, ¿no es cierto? Los subgerentes incluso también podrían entrar aquí. Va a depender también mucho de cómo ustedes tengan su nomenclatura en sus organizaciones. El gerente de recursos humanos en la compañía A no va a ser el mismo, no va a tener la misma dimensionamiento que el jefe de repente de una compañía B, pero que es muchísimo más grande, ¿cierto? Incluso en remuneración podemos ver eso, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cuál es, dónde nosotros estamos parados. Esto no es, no, este concepto no es para todas las organizaciones del mundo, sino que es para que nuestra organización se dimensione de acuerdo a nuestro mercado y a nuestro tamaño de la empresa. Bien, teniendo esto claro, hablamos del nivel institucional, la alta dirección, a ver cómo nos comentan, inversionista, el cerebro de la empresa, el dueño, los gerentes, los encargados del departamento, la voz, los analistas, supervisores. Bien. Entonces, estamos hablando del nivel institucional, la alta dirección, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué significan estas tres columnitas? ¿Qué significa? Que el analista no va a tener mucha, ahora, como les comento, nomenclatura esa parte, ¿no? Puede ser analista, le puedo llamar coordinador, le puedo llamar si es asistente, el nombre o la nomenclatura que ustedes le pongan en su organización. Al analista no necesariamente va a tener muchos niveles o mucha actividad o muchas responsabilidades de nivel institucional o estratégico. El analista difícilmente te va a analizar el, de manera muy, muy superficial o muy poco en cuanto a cantidad, te va a analizar el análisis económico, el análisis estratégico, no te va a establecer la misión, la visión, pero sí va a tener ciertos objetivos de acuerdo al nivel institucional, porque evidentemente su trabajo, el trabajo del analista va a influir hasta arriba, ¿no? ¿Es cierto? Hasta los niveles organizacionales o los niveles de alta dirección. Pero sí va a tener más influencia, va a tener más objetivos, ya hablando de objetivos en cuanto a nivel intermedio, a los gerentes, a los jefes. Pero sobre todo, ¿cuál es su mayor peso? Esto es un X, 3X, 6X, es en pesos. Van a entenderlo mejor cuando hablemos de objetivos. El peso, ¿no? De un 100%, acá puedes llamarle 10%, 30% y 60%. De un 100%, 60% es sus objetivos de nivel operacional. Es decir, va a depender de lo que haga él en función a sus supervisados, a sus operativos, a sus peones, operadores, sus vendedores, estemos en la organización en la que estemos, ¿no? Este es el analista. Sobre todo, sus objetivos van a estar en función al nivel operacional. Menos en proporción al nivel intermedio, a los objetivos tácticos y muy poco en función a sus objetivos estratégicos. Es decir, si yo voy a tener, por ejemplo, el analista, mi objetivo es que en determinada tienda, por ejemplo, yo estoy vendiendo 60.000 soles, digamos, ¿no? Este va a ser mi primer objetivo, que yo venda 60.000 soles. Mi segundo objetivo va a ser en menor peso, digamos, que el costo de ventas sea menor, o sea, disminuye en un 30%. Ya, este va a ser un objetivo menor, pero no depende tanto de mí porque no está directamente relacionado a mi operación. Y por último, que el retorno sobre la inversión de la empresa aumente un 5%, ya. En función a mis aportes de nivel institucional, va a ser solamente un 10% de mi evaluación, no va a ser completo. ¿De acuerdo? Tengamos eso en cuenta. Igual, nivel jefatura, lo mismo, la misma lógica, nivel operacional de repente no influye tanto, no puedo influir tanto porque no estoy constantemente con los operadores conversando, los gerentes, pero sí el tema intermedio, ¿no es cierto? El tema de nivel táctico, nivel de estrategia. Y finalmente, nivel institucional, un 20%. Y para la alta dirección, para las gerencias, o podemos llamarla acá directores también, ¿no es cierto? O claro, directores o gerencias generales,
estamos hablando aquí de un 10% de nivel operacional, un 30% de nivel intermedio, pero sobre todo a ellos se les va a evaluar por temas estratégicos. Pueden ser, normalmente son financieros, suelen ser financieros, retorno sobre la inversión, inversión en capital, cuánto hemos crecido en función a nuestra participación de mercado, por ejemplo, esto es lo que va a evaluarse al gerente. Y de repente, ¿cuánto vendió determinada tienda? No tanto. ¿Se recuerdan que al analista el 60% de su evaluación era sobre las ventas de la tienda? Ya, al gerente solamente le van a evaluar el 10% de su peso a eso, y más le van a evaluar sobre lo que es el total de ventas de toda la organización, el total del retorno de la inversión, cuánto he invertido en activos fijos. Eso es su evaluación, sobre todo. Entonces, estos pesos que estamos viendo aquí, a esto le llamamos dimensionamiento. ¿De acuerdo? Dimensionamiento de objetivos, y esto nos va a ayudar a nosotros. ¿Para qué? Para dimensionar puestos de trabajo. Voy a dimensionar puestos de trabajo, voy a dimensionar objetivos. Este es el punto inicial en que nosotros vamos a vamos a iniciar con el análisis estructural y el análisis de puestos. Recordarán, primero el análisis estructural, el análisis de puesto, y recién establezco requerimientos. Bueno, esto es un paso previo, ¿no es cierto? Entonces, una vez que yo he hecho mi análisis de dimensionamiento de objetivos y dimensionamiento de puestos, y esto no se preocupen si queda un poco difuso o gaseoso, porque lo vamos a retomar en las siguientes dos clases, lo vamos a entender mejor con ejemplos. Yo voy a hacer mi descriptivo de puestos, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer mi descriptivo de puestos. ¿Qué significa hacer mi descriptivo de puesto? Estos son algunos datos o algunos ejemplos que yo les pongo, pero ustedes pueden poner más o menos. Por ejemplo, ¿qué tiene que tener un descriptivo de puesto? El nombre del puesto, evidentemente, la gerencia o la jefatura a la cual reporta, la dependencia jerárquica. Por ejemplo, a ver, estamos hablando ahorita de, el ejemplo que les pongo acá, un supervisor de planeamiento metalúrgico. Es un supervisor de planta, no nos confundamos. Supervisor de planta. La gerencia de planta, evidentemente. La dependencia jerárquica, ¿a quién reporta directamente esta persona? Al jefe de servicios planta, en este caso, al jefe de planta. ¿No es cierto? La dependencia funcional también al jefe de planta. A veces la dependencia jerárquica es distinta a la funcional. ¿En qué sentido? Por ejemplo, estamos hablando de una empresa que tiene varias sedes. Entonces yo soy, en una sede, tengo mi departamento de recursos humanos, donde hay un jefe y un asistente. Entonces yo, como asistente de recursos humanos, jerárquicamente le reporto a mi jefe, ¿no es cierto? A mi jefe de recursos humanos. Pero de repente yo soy un asistente de reclutamiento y selección. Entonces, si bien jerárquicamente le reporto a mi jefe y jerárquicamente le reporto al gerente de operaciones, funcionalmente le voy a reportar de repente a un coordinador o un jefe corporativo, quizás a veces lo llaman así, corporativo de reclutamiento y selección. Funcionalmente le reporto a él, pero jerárquicamente le reporto a mi jefe directo. Entonces entendemos estas dos funciones o estas dos formas de reportar dependencia o jerarquía. A veces es la misma, por ejemplo, en este caso es la misma. Jerárquica y funcionalmente le reporto a la misma persona, que es el jefe de plan. Yo soy supervisor, así ¿a quién superviso? A los peones, ¿no? A los peones que limpian, que hacen sus trabajos más básicos. Yo superviso, ¿no? Puestos que supervisan, vamos a agrandarlo para que se vea mejor. Puestos que supervisa, peón, ¿no es cierto? Y el nivel jerárquico, por ejemplo, estamos hablando de un supervisor, estamos hablando de un nivel técnico, es decir, una persona que ha estudiado una carrera técnica y que pueda manejar ciertos equipos en la planta. Misión del puesto, yo le pongo cuál es el objetivo, la misión, qué es lo que yo quiero esperar lograr del puesto, ojo, no de la persona, del puesto. Y finalmente las funciones y responsabilidades de la persona, ¿no? ¿Qué exactamente va a hacer? Seguimiento de la ejecución de proyectos, revisar el cumplimiento de programas de trabajo diarios, ¿no? Manejo de control de costos, en fin, todas las funciones que esta persona va a hacer por mi organización. Responsabilidades, bueno, en este caso de una empresa industrial, suele ponerle responsabilidades en seguridad, salud y medio ambiente. Y acá, requisitos. Esto evidentemente tiene que ser previo, tiene que estar claro antes del reclutamiento y de la selección. En este caso, por ejemplo, piden una formación académica profesional. Bueno, acá lo he puesto ingeniería industrial. Yo diría que es más un técnico, pero acá lo he puesto profesional ingeniería industrial. Experiencia, 3 años mínimo. ¿Qué conocimientos específicos? Manejo de SAP, Primavera es un software específico, básico, avanzado, en fin.
y las competencias, ¿no? Habilidad analítica, organización, iniciativa, habilidad de cambio. ¿Cuáles son las competencias que yo voy a requerir para ese puesto? Porque en función de estas competencias que yo he determinado en mi descripción de puestos, voy a poder establecer, uno, mi reclutamiento y selección, ¿no es cierto? Voy a reclutar y seleccionar a la persona ideal para este puesto. Dos, le voy a dar sus objetivos, ¿no es cierto? Tres, yo lo voy a evaluar y voy a evaluar su desempeño en función a las competencias y a las funciones que yo le he estado estableciendo previamente, ¿no es cierto? Por eso estos antecedentes. Establezco funciones y objetivos, selecciono, evalúo en función a lo que yo he seleccionado y en función al descriptivo, y finalmente voy a hacer su línea de carrera en función a sus competencias que yo he evaluado, que yo he dicho si está bien, está mal, que yo he establecido previo a su selección. Por eso es que te seguimos esta ruta de aprendizaje, porque es, de hecho, la ruta orgánica que sigue una persona, un trabajador en una organización. Bien, este es un descriptivo de puestos, pueden ponerle más descriptivos, pueden ponerle más detalles, digamos que esto es lo mínimo que debería tener un puesto. ¿Claros? Muy bien, sigamos. Esta es una herramienta interesante, importante, que nosotros podemos utilizar para poder establecer descriptivos de puestos, ¿no? El Canvas Candidate, que es, ¿qué nos dice? Por ejemplo, yo voy a establecer, voy a dar esto igual están los PPTs que les han pasado, ¿no? Yo voy a establecer y voy a decir cuál es mi candidato ideal, ¿no es cierto? Voy a establecer qué es lo que yo espero de un candidato, qué es lo que yo espero de una persona que se va a incorporar a mi empresa. Por ejemplo, en la biografía, quién es, cuántos años tiene, posición. Obviamente, si yo pongo 25 años, no es decir que yo me voy a cerrar con 25 años, es simplemente mi candidato ideal. Yo quisiera que tenga 25 años. Edad, posición, cuál es su título, si tiene determinado salario actualmente, educación, experiencia, en fin, social, el background social, es decir, en qué círculo se mueve socialmente. Entonces, el tema biográfico. Objetivos, sus objetivos de vida, si está buscando trabajo o no, de forma activa o de forma pasiva, cómo busca trabajo, por el celular, por la laptop, a través de familia y amigos, a través de recomendaciones, cómo busca, porque esto me va a servir a mí para establecer cuáles son mis fuentes de reclutamiento, ¿no es cierto? Su personalidad, sus motivaciones, sus habilidades, ¿no? Los canales en cuales yo voy a reclutarlo, las frustraciones de las que él suele tener, si estoy buscando de repente a una persona, eh, este, o qué es lo que él quiere cambiar a sus trabajos, cuáles son las personas que yo voy a buscar, ¿no? Las barreras que él quiere cambiar, que él quiere, o sea, ponerme en la piel o ponerme en lugar del trabajador que yo quiero que se incorpore a mi organización. ¿Cuáles son sus influencias? Es decir, quiénes influyen en él, ¿no? Familia, amigos, ¿no? Influencers de redes sociales, quién sabe. Por ejemplo, ahora en las actuales organizaciones perdón, los actuales candidatos, los nacidos en 2000, 2005, aquí en influenciadores, evidentemente voy a poner redes sociales, ¿no? Evidentemente. Recursos y contenido, en fin, todo lo que nosotros vamos a tener que buscar o entender a nuestro candidato, entender a nuestro candidato ideal. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a buscar exactamente esto? No, sino que es simplemente una, una forma de nosotros esbozar al candidato que estamos buscando. Esta es una herramienta diseñada por Talentleaf interesante, que ahí se la dejo para que la puedan analizar, puedan investigar y puedan profundizar, ¿no? Eso, ¿cómo se suele hacer? Este es en una pizarra grande, ¿no? Y divido la pizarra con estas divisiones y pongo posits, ¿no es cierto? En función, de repente, quiero una persona de 25 años, pongo un posit 25 años. Que vea a determinado influencer, ¿no? De repente estoy buscando a alguien que sea una persona creativa, no sé. Entonces acá pongo un post influencer tal que sea una persona o que se deje influenciar o que le haga mucho caso a sus padres. Aquí una persona más tradicional, un post tradicional. En fin, ahí se lo dejo para que ustedes lo puedan utilizar. Muy bien, ahora terminamos lo que es reclutamiento y selección. Como les comenté, reclutamiento y selección no es complicado en cuanto a su concepto, lo completo, lo complicado, lo complejo es finalmente ejecutarlo. Es que los reclutadores requieren una amplia experiencia en determinada industria, por ejemplo. Si yo soy una empresa en retail o una empresa banca, por ejemplo, ¿no? Soy una banca de negocios, entonces yo como reclutador necesito algunos años, unos 3 a 7 años de experiencia en reclutamiento de perfiles de banca para poder decir que soy un experto en bancas. Porque los conceptos son los mismos para el reclutador de banca, para el reclutador de minería, para el reclutador de consultoría. El concepto es exactamente el mismo, pero
cómo es el negocio en sí y qué es lo que voy a buscar en cada determinada industria es lo complicado y eso solamente se consigue con la experiencia. Eso lamentablemente no lo vamos a encontrar en ningún curso, en ningún libro, eso es con experiencia. ¿De acuerdo? Por eso es que los reclutadores, se busca en los reclutadores que tengan experiencia en determinado sector. ¿No es cierto? Si yo soy una empresa de banca y quiero un reclutador, evidentemente voy a querer un reclutador que tenga experiencia en banca, ¿no es cierto? Que tenga mucha experiencia en banca porque él conoce o él o ella conoce los perfiles de banca. Y así con todas las industrias. ¿Qué plantilla me recomiendo para un comparativo de candidatos? Bueno, plantilla como tal no hay, pero depende de la organización de cada reclutador, ¿no? Puedes tener, por ejemplo, una plantilla en Excel en donde tengas, yo he visto, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles un encabezados, ¿no es cierto? Según acá. A ver, experiencia, no sé, pones experiencia, 3 años, ¿no es cierto? Formación académica, ¿cuántos años de experiencia? Conocimientos informáticos y así vas haciendo columnas y vas estableciendo los candidatos, ¿no? Y ahí puedes efectuar filtros. Es una tabla, un cuadro de 2 entradas cualquiera. Va a depender mucho de cómo se organiza el reclutador. O si tienes un software, mejor, ¿no es cierto? Bien, veamos, nos queda 15 minutos, un poco menos, veamos Inbound Recruitment y marca empleadora. La forma tradicional de reclutar es que nosotros tenemos el reclutamiento, el requerimiento, voy a lanzar el reclutamiento y yo finalmente atraigo o voy, mejor dicho, a las bolsas de trabajo y veo, me sumerjo en la cantidad, en la bolsa laboral, en la bolsa de trabajo, me sumerjo en la cantidad de perfiles y selecciono, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la metodología Inbound? Que es una metodología desarrollada por Talent Club, es hacer el proceso al revés. Es decir, yo no voy a ir a los candidatos, sino que los candidatos voy a hacer que ellos vengan hacia mí, ¿no es de acuerdo? Hacia mi organización. ¿Cómo hago esto? Yo evidentemente hay un mercado de talento, ¿no es cierto? Pero lo que yo voy a hacer es atraer, ¿de acuerdo? Antes de que yo requiera el perfil, yo ya voy a ir atrayendo los que estén en mi banco, mi base de datos. Voy a traer las visitas, voy a traer los perfiles antes de que yo requiera los candidatos y evidentemente voy a buscar dentro de los candidatos que yo tengo en mi base de datos, en mi software, en mi base, voy a contratar a una de las personas que están interesadas en contratar o en trabajar en mi empresa. En lugar de yo estar buscando personas que tal vez me acepten o que quieran trabajar o que estén buscando un empleo, yo ya voy a buscar personas que previamente me han buscado a mí y que quieren trabajar conmigo. Ahora, esta metodología tiene pros y contras, ¿ya? El gran pro es que evidentemente voy a contratar perfiles que están muy interesados en trabajar en mi empresa y que tienen la motivación al tope. El gran contra es que no necesariamente voy a tener los mejores perfiles a disposición en el momento, porque no todos los mejores perfiles van a estar constantemente entrando y actualizando su currículum en mi portal de empleos, ¿no es cierto? Entonces tiene por ahí sus pros y sus contras. Quizás pueda servir, o eso ya es política de cada empresa, para puestos un poquito más de entrada, ¿no es cierto? En lugar de puestos muy especializados. En el puesto especializados de repente puedo irme más por la metodología de lo que es el headhunting, es decir, buscar en organizaciones que ya están, que ya tienen los trabajadores y jalármelos, ¿no? Reclutarlos. Pero es una metodología interesante que también se las dejo por si es que lo quieren considerar. Para desarrollar el tema del inbound marketing, evidentemente, lo más importante es el employer branding, o sea, eh, la marca empleadora, que es precisamente lo que vamos a ver acá. ¿Qué es la marca empleadora? Empecemos por aquí. Evidentemente, las redes sociales han cambiado completamente lo que es la marca empleadora en los últimos años, ¿no? Es decir, que nosotros a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, vamos a tener que comunicar nuestra imagen. ¿Y esto para qué? Para generar una marca corporativa, ¿no es cierto? La marca que comunicamos mediante las webs, revistas, páginas webs, aplicaciones de redes sociales, en fin. Yo manejo mi marca corporativa. Yo, por ejemplo, soy Alicor, ¿ya? Manejo mi marca corporativa de Alicor, ¿por qué? Porque yo expendo alimentos, alimento al Perú, alimento un futuro mejor, en fin. ¿Cuál es mi marca corporativa? Esta marca corporativa va a desprender lo que es la marca de talento, la difusión de opiniones de los trabajadores y candidatos que han trabajado o que quieren trabajar conmigo. ¿Qué es lo que esas personas opinan y ponen en redes sociales? Es mi marca de talento. ¿De acuerdo? El boca a boca, los comentarios que yo tenga en mis redes sociales, esa es la marca de talento.
Y finalmente, esto se va a traducir a mi marca empleadora. ¿Qué quiere decir la marca empleadora? Es decir, la capacidad que yo tengo como marca de atraer talentos, atraer candidatos. ¿De acuerdo? Entonces tengamos bien claros la distinción entre estos tres conceptos. La marca corporativa como empresa, la marca de talento, que es mi posición en el mercado empleador, y finalmente la marca empleadora, que es mi capacidad de atraer talento. Tres conceptos. Bien. ¿Cómo establezco una buena estrategia de marca empleadora? Es decir, que tengo que ser real, ¿no es cierto? Tengo que ser personal, valiente y evidentemente coherente. Si yo soy Odebrecht, no voy a estar difundiendo a todo el mundo de que mis valores son la integridad, la legalidad, y en fin, sería una contradicción. Pero sí tengo que ser, por eso es que yo tengo que ser real y tengo que ser coherente con la imagen de marca y evidentemente con el mensaje que yo doy y con el trato que yo le doy a mis trabajadores. Si yo soy una empresa que maltrata a sus trabajadores, que no les paga a tiempo, que en lugar de pagarle los 30, 31, les pago la quincena del mes siguiente, que no les doy sus liquidaciones, por mucho que yo trabaje en mi marca, por muchas, muy bonitas que sean mis publicaciones en las redes sociales, los comentarios me van a destruir, ¿no es cierto? No, esta empresa no paga a sus trabajadores, no respeta los beneficios laborales, esta empresa no... Eh, te despide sin previo aviso, entonces tenemos que ser coherentes, evidentemente, con nuestro mensaje en redes, en nuestro mensaje en la sociedad, con lo que nosotros hacemos dentro de nuestra organización. Y ha pasado muchísimo en empresas que tenían muy bonitas redes sociales, perfecto, al público eran las mejores empresas para trabajar, pero dentro, por ejemplo, era con un completo desastre respecto a su marca talento, en respecto a las opiniones, ¿no es cierto? Una empresa de comunicaciones que no voy a mencionar, pero tenía ese problema, ese grave problema. Incluso estaba dentro de los Great Place to Work, es decir, los mejores lugares para trabajar en el Perú, estaba siempre en puesto 7, 8, estaba dentro de los mejores lugares para trabajar. Dentro de las redes sociales, dentro de la comunidad, se sabía que era una empresa terrible que maltrataba a sus trabajadores en cuanto a abusos de pago de remuneraciones, sueldos sobre tiempos que no se pagaban, en fin, todos lo sabían. Por alguna razón estaba en su Great Place to Work, ¿no? Vamos a ver por qué. Pero ahí estaba, no sé qué encuestas habrán tomado en cuenta. Y era muy conocido, era muy famoso ese caso, ¿no? Entonces, esta es la estrategia de marca empleadora. Real, personal, coherente y valiente. Si quieren saber más de marca empleadora, pueden entrar aquí, Employer Brand LinkedIn Playbook, ¿no? Fue publicado este año, de hecho, el 2024, ¿no? Si quieren saber más de eso, pueden investigar en esta fuente. Es muy, muy interesante. Muy completo también. ¿Cómo posiciona tu equipo de comunicación a la empresa? ¿Cuáles son las aspiraciones de la empresa? Y según la investigación interna, ¿qué piensan los candidatos? Realmente, ojo, realmente. Porque como les digo, puede ser que estén en los mejores, en top 20 lugares para trabajar, pero realmente tus candidatos, realmente tus trabajadores no piensan lo que tú estás comunicando. Empresas que manejan su marca empleadora, que invierten, de hecho, en su marca empleadora, ¿no? Me parece que para compartir estos, yo tengo que compartir la pestaña. Vamos a hacer un videito rápido, ¿ya? A ver, ahora sí. Ah, no, este no es. Ya, ahora sí. Me confirma si se escucha el audio, ¿ya? No se escucha. ¿No se escucha? Bueno, ya. A ver. Bueno, lo comento igual, no importa. Eh, igual, ustedes tienen esto en sus PDFs, lo pueden ingresar y pueden ver después, porque ahorita nos quedan 5 minutos, entonces vamos a explicar. Eso lo tienen en su PDF, pueden ver el audio después de la clase, perdón, el video. Estas son empresas que manejan, por ejemplo, ¿no? Esta es Amazon.
el equipo que, de tiendas de delivery, o sea, el equipo que entrega, el equipo que, como es una empresa de entrega, precisamente de entrega de paquetería, el equipo que entrega, pues, juegan con esa palabra. Pero en fin, son empresas, por ejemplo, este de aquí, Alicor, ¿no? Alimentamos el talento de nuestra gente, desarrollamos el talento de nuestra gente. Son empresas que desarrollan su marca empleadora, invierten en contenido, invierten en comunicar a las personas o al mercado laboral cómo es trabajar en su empresa y motivan a las personas a recurrir o a postular a sus posiciones. Por ejemplo, este de aquí, Deloitte, ¿no es cierto? ¿Cómo es trabajar en Deloitte? Así directamente lo ponen. Acá tienen el video, lo pueden ver en YouTube. ¿Cómo es trabajar en Deloitte? Son empresas que quieren comunicar su, su marca de trabajo, ¿no? Quieren comunicar que su empresa es un buen lugar para trabajar y quieren atraer el mejor talento. Entonces, cuando se trabajan este tipo de situaciones, cuando se trabaja este tipo de contenidos y cuando se trabaja este tipo de conceptos de marca empleadora, de poder atraer el mejor personal a través de buenas prácticas, ¿qué logramos, por ejemplo, no? Este es un ejemplo de hace un mes, poco menos de un mes. Gloria publicó un tema de desnutrición, perdón, un artículo, ¿no? En fin, un artículo X y evidentemente Gloria puso, sus mismos trabajadores de Gloria al toque empezaron a comentar, ¿no? Nuestro propósito nos motiva a dar lo mejor de cada día a nuestra querida fábrica, ¿no? Una gran propuesta de valor, un propósito muy loable. Sus mismos trabajadores, porque yo he verificado, sus mismos trabajadores hacen o comentan o refuerzan el tema de la marca, de la misión, de los objetivos y de la cultura de la marca. ¿Y eso cómo se logra? A través de efectivamente establecer, ser coherentes, ser reales, ser precisos y tratar precisamente bien a tus trabajadores. ¿A qué voy con esto? El mensaje que les quiero dar es que el tema de reclutamiento, es decir, de atracción de talento, no nace en el requerimiento, sino nace muchísimo antes, en cómo tratas a tus trabajadores, cuáles son tus políticas de recursos humanos, cuáles son tus políticas de pago, de beneficios, de compensaciones en general, y en general, cuál es el trato que tú tienes con tus trabajadores. Ahí nace el reclutamiento y selección, especialmente el reclutamiento. No nace en requerimiento, nace de muchísimo antes cuando tú estás comunicando los tamaños estás comunicando el valor cuál es el valor que le aporta a tu empresa a la sociedad. Me acuerdo, por ejemplo, cuando hubo un accidente en una empresa formal, ¿no? Que tenía como 30, 35 años, en San Martín. Pero tuvo un accidente fatal, fallecieron muchísimas personas, pero bueno, fue un accidente finalmente. La empresa comunicó esto en sus redes sociales y muy lejos de decir, por ejemplo, el Chosicano, ¿no? Que tiene muchos accidentes y todo eso, muy lejos de las personas de atacar a la empresa, empezaron a defenderla más bien, ¿no? A la empresa, yo he viajado con esta empresa 30, 35 años, nunca he tenido un problema, es una empresa muy formal. ¿Por qué? Porque la empresa final, y sus mismos trabajadores también empezaron a defenderla frente a esa desgracia, porque precisamente la empresa siempre trató bien a sus clientes, siempre trató bien a sus trabajadores, y sus trabajadores a sus clientes, y por eso que pudo soportar ese golpe, ese duro golpe de un accidente masivo, fatal, ¿no? Porque una empresa de buses. Entonces, esto se logra finalmente haciendo un correcto uso, una correcta comunicación de tu marca y evidentemente siendo coherente con tu mensaje. Tus acciones tienen que ser coherentes con tu mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, hemos trabajado inicialmente en la primera clase lo que es introducción a la gestión de personas. Lo que es la segunda clase, esta clase de hoy, hemos visto lo que es reclutamiento, selección. La próxima clase, una vez que yo he contratado, seleccionado, he traído un buen talento a mi organización, ¿qué es lo que me toca hacer? Pues formarla y desarrollarla, ¿no es cierto? Ya lo traje, ya escogí la mejor persona para el puesto indicado, me toca formar y desarrollar a esa persona en mi organización de acuerdo a mis conocimientos, a mis valores o a mis funciones. Y una vez que la formé y la desarrollé, toca, bueno, se va a desempeñar evidentemente en el contexto de la empresa, toca evaluar, ¿no? Vamos a evaluar su desempeño en función a sus objetivos, en función a las competencias con las cuales yo lo recluté. Bien, entonces una vez que yo lo evalué, toca después planificar la carrera de sucesión en función a sus competencias, en función a sus resultados de desempeño y en función a su potencialidad. Y hasta aquí vamos, en la clase 6 no vamos a tenerlo, esto vamos a hacerlo bueno, como tenemos 5 clases, el tema de legislación laboral lo pueden ver en el curso que viene a las 9. Vamos a tener 5 clasecitas. Bien, listo, señores. Entonces, señores jóvenes y señoritas, hemos terminado la sesión del día de hoy de reclutamiento.
vamos a ir el próximo lunes con lo que es formación y desarrollo. Entonces, cualquier consulta, cualquier duda, me lo hacen saber igual en la caja de comentarios y yo voy a solver